Hola, bienvenidos a LinguaVid, una puerta abierta al mundo. Welcome to LinguaVid, an open door to the world. En esta ocasión vamos a dar comienzo a través de este video de una serie. Esta serie tiene que ver con toda la información relativa a los verbos. Obviamente, y a su vez, cada una de estas series se va a subdividir en temas. Inicialmente, usted va a mirar un cuadro. Una vez que concluya mi explicación, usted va a ver un cuadro para que vaya llevando marcada de una manera ordenada cada uno de los videos que usted va a ir viendo referente a cada serie. Entonces vamos a dar inicio al primer grupo de temas, que es la serie de la definición de los verbos. Puede tomar nota, por favor, presta atención entonces a toda la información que va a mirar en su pantalla. Muchas gracias por acompañarnos. Miremos ahora la serie número 1, que es la definición de los verbos. ¿Qué son los verbos? Piense rápidamente qué tipo de palabras son los verbos, para qué los utilizamos. Bueno, los verbos son una clase de palabras que se utilizan para mostrar la ejecución de una acción. En inglés, por ejemplo, utilizamos verbos como do, work, eat, sleep. También lo usamos para expresar existencia. Por ejemplo, el verbo be, o to be, como es tan mundialmente conocido. Podemos expresar, por ejemplo, posesión, utilizando el verbo have, que es tener. O los podemos utilizar también para expresar el estado de las cosas. Por ejemplo, el verbo love, know, el estado de las cosas o el estado en que se encuentra un sujeto. En pocas palabras, un verbo muestra lo que algo o alguien hace. Entonces, la primera definición que vamos a mirar es la definición relativa al tiempo. La mayoría de afirmaciones que nosotros hacemos cuando hablamos o cuando escribimos, obviamente tienen un verbo principal. Los verbos se expresan en tiempo y esos tiempos pues ponen todo en un punto, valga la redundancia, en el tiempo, en un momento. Normalmente cuando utilizamos un verbo y expresamos cualquier tipo de estado, posesión, existencia o acción, decimos que el verbo es absoluto. ¿Por qué? Porque en ese momento, en la forma en que utilizamos un verbo, pues el verbo expresa usualmente eso, el momento de una acción o un estado de cosas situados con respecto al momento en que se habla. Es decir, el verbo indica, nos da mucha información acerca de la acción o el estado que él mismo está expresando. Vamos a definir en un cuadro muy sencillo todos los tiempos que usamos en inglés. Tenemos entonces los tiempos simples, dentro de los cuales encajamos también lo que es el pasado, el presente, el futuro y las formas condicionales. Tenemos el tiempo perfecto, al cual le aplican estas mismas formas: pasado, presente, futuro y condicional. Tenemos los tiempos progresivos o continuos. Y por último tenemos los tiempos perfectos progresivos. Todos y a cada uno de estos los encajamos o los conjugamos. Eso es lo que llama la conjugación verbal del presente, pasado, futuro y condicional. De hecho, como verán poco a poco, es mucho más fácil entender ese aspecto gramatical del idioma inglés, lo que es todo lo relacionado a los verbos, si lo comparamos con el mismo español. Bueno, eso es lo que tiene que ver con los tiempos. Veamos entonces ahora lo que es el aspecto. Aspect. El aspecto, obviamente en un verbo, es lo que nos indica si la acción o el estado se ha completado o no. A ver un ejemplo. Tenemos esta frase: He's washing the car. Él está lavando el carro. Obviamente, si usted piensa en esa frase o imagina, por ejemplo, a una persona que esté lavando un vehículo, pues no podemos decir que esa persona ya terminó de lavar el vehículo. De hecho, estamos expresando una acción o un aspecto progresivo de una acción. La acción está incompleta porque la persona no ha terminado. Entonces, eso es a eso nos referimos cuando hablamos de aspecto. El verbo ahí como tal es el verbo lavar, wash, pero le agregamos ese ing, lo ponemos en progresivo, washing, y eso nos indica que el aspecto de la oración es un aspecto progresivo. Miremos este otro ejemplo. We finished our task. Terminamos nuestra tarea. Ahí que estamos expresando un aspecto, llamaríamos pretérito en español, un aspecto pasado, es decir, la acción ya está completa, ya se completó.
Ahora hablemos del estado de ánimo de los verbos, the mood, así como lo oye, estado de ánimo. Los verbos tienen estado de ánimo. El estado de ánimo de un verbo es lo que indica el punto de vista del verbo. Por ejemplo, si se trata de un hecho, o un comando, o una frase hipotética. El estado de ánimo muestra la actitud del hablante o el escritor de la acción o el estado descrito por el verbo. Tenemos 3 tipos de estados de ánimo. Y ojo, porque esto aplica también para el español. Tenemos el estado indicativo, el estado imperativo y el estado subjuntivo. ¿El indicativo cuál es? El indicativo es el verbo que se utiliza en los estados normales y en las preguntas. Es decir, todo lo que usted prácticamente afirme, así esa afirmación sea una negación o puede ser una misma pregunta. Por ejemplo, yo digo, él se fue a casa. He went home. O hago una pregunta, ellos me han llamado. Have they called? Bueno, el imperativo es el que usamos para dar órdenes e instrucciones. Los imperativos son verbos utilizados para dar comandos, instrucciones, órdenes. La forma que utilizamos generalmente es la misma base del verbo, es decir, sin la preposición to, ¿no? El verbo no está en infinitivo, el verbo funciona solo. Es uno de los 3 estados de ánimos de un verbo en inglés, recuerde eso. Los imperativos deben usarse con cuidado, en inglés especialmente, para dar órdenes o comandos firmes, pero no tanto como cuando se trata de ser cortés, mostrar el respeto hacia otra persona. Es decir, uno puede hablar de manera imperativa sin que la persona a la cual uno le esté hablando piense que le estamos dando una orden o un comando. Que sucede en situaciones como, por ejemplo, usted está en la mesa en el comedor y necesita que le pasen, por ejemplo, el salero o un tenedor o un cuchillo y usted lo puede expresar. Dirías, por favor, dame el cuchillo o dame la sal o dame la cuchara. En inglés lo puede hacer de igual manera. Give me that spoon, please, or give me the salt. Pass me the salt, please. Entonces, en la forma que expresamos, la forma en que decimos las cosas, pues no, a pesar de ser imperativas, no suenan como una orden, como tal. Una expresión muy fuerte sí sería, por ejemplo, decirle a alguien, váyase a casa o vete a casa, go home, directamente. Agregarle un please o simplemente diciéndole directamente a una persona, get to work, go home. A eso sí suena directamente como una orden. Un caso muy usado, por ejemplo, es cuando uno quiere que alguien venga a verlo, pues se lo expresa de esa manera, please come see me, o come and see me sometime, ven a verme. Eso es una forma imperativa, que si analizas la frase te das cuenta que no estás dándole una opción a una persona, le estás directamente diciendo qué es lo que tú quieres. Y por último tenemos el subjuntivo. El subjuntivo es todo el tipo de expresión que utilicemos para indicar nuestras dudas, nuestros deseos. En inglés no es que se esté utilizando mucho ya, pero sin embargo existen muchas frases que continúan siendo parte de nuestro lingo diario. Por ejemplo, en el inglés británico, en inglés británico moderno, es muy poco lo que se usa. Algunas expresiones sí sobreviven. Por ejemplo, si yo fuera usted, ¿cierto? If I were you, que es usado en el segundo condicional. Eso, de hecho, vamos a ver muchos esos ejemplos cuando estemos hablando de los condicionales. Y expresiones tan británicas como, por ejemplo, God save the Queen, que Dios salve a la reina. O so be it, como sea. Usted dice como sea, pues usted no está hablando de algo directamente, usted está hablando subjuntivamente. En inglés americano, por ejemplo, el subjuntivo presente se usa, ese sí se usa bastante, es muy común. Y lo vemos en expresiones como, por ejemplo, I recommend he be promoted. Yo recomiendo que él sea ascendido de puesto. ¿Cierto? Miren esta expresión completa. If I were you, I'd speak to her about it right away. Si yo fuera usted, hablaría con ella acerca de eso de inmediato. Cada vez que usted dice, si yo fuera usted, está hablando subjuntivamente, es decir, usted se está imaginando algo que relativamente es imposible. Pero son expresiones que utilizamos los seres humanos del momento en que queremos de pronto ofrecer una opinión. Sea lo que fuere, decimos nosotros, por ejemplo, be that as it may, sería la expresión en inglés. Es decir, no estamos definiendo algo directamente. Bueno, también tenemos entonces lo que se conoce como inflection, verbal inflection o flexión verbal. Es esto, los verbos son conjugados, es decir, son flexionados para reflejar cómo se utilizan. Hay 2 áreas en que se produce la conjugación. Uno es la que ocasionan las personas y 2 es la inflexión que ocasiona el tiempo, lo que hablábamos inicialmente acerca del tiempo. Miramos lo que es la conjugación de tiempo otra vez.
Esto ocurre en todos los verbos. Todas las conjugaciones comienzan, por ejemplo, con lo que es el infinitivo de un verbo. ¿Y qué es el infinitivo de un verbo? El infinitivo es simplemente la forma del to del verbo. Por ejemplo, to begin, to say, to eat, to speak. Es esa preposición to que le agregamos que le anteponemos a los verbos para indicar que están siendo usados de manera infinitiva. Tenemos también la forma del participio presente, que viene siendo lo que conocemos como ing, como el gerundio, pero simplemente le agregamos el ing al verbo. Por ejemplo, el participio presente del verbo to begin es beginning. El verbo eat es eating. Observe con detenimiento que cuando agregamos el ing, inflexionamos el verbo de esa manera, desaparece la preposición to, porque obviamente ya no estamos hablando de manera infinitiva. Hay otras dos formas que el verbo puede tomar, dependiendo del tipo de tiempo verbal y el tiempo real. Puede ser en pasado simple y puede ser en participio pasado. También tenemos entonces la conjugación de persona. Recuerden que hablábamos que la inflexión ocurre en dos áreas, tiempo y persona. Ahora miremoslo de las personas. Las conjugaciones de personas se producen cuando el verbo cambia de forma, dependiendo de si se rige por un sujeto en primera persona, en segunda o tercera persona. Esto le da tres conjugaciones a cualquier verbo, dependiendo de quién está actuando como el sujeto del verbo. Es muy sencillo. Piense, por ejemplo, como utilizar el mismo verbo begin, que es empezar o comenzar. Decíamos que su infinitivo sería to begin, pero yo puedo decir I begin o you begin. Y si yo voy a utilizar una tercera persona, es decir, he, she or it, entonces recuerden que tenemos que agregarle una S al verbo. She began, he begins, it begins. Realmente, si observamos estos ejemplos, nos damos cuenta que el infinitivo en primera persona y en segunda persona, el verbo realmente no sufre ningún cambio. El cambio lo sufre, o es más claro, cuando utilizamos una tercera persona. Ahí realmente notamos la diferencia. Un detalle importante, aunque la mayoría de los verbos en inglés simplemente no muestran extensas conjugaciones por persona, como sucede en español, una excepción de esto es el verbo to be, porque el verbo to be tiene 5 morfemas que lo representan. Cada uno se utiliza dependiendo del sujeto que lo esté conjugando, es decir, lo que estemos expresando o lo que estemos diciendo. Bueno, en cuanto a las definiciones verbales, nos queda por ver lo que es la voz. En la voz vamos a ver que tenemos voz activa y voz pasiva. Por ahora, para resumir, entonces, hablamos entonces del tiempo y decíamos que el tiempo del verbo es el que indica el tiempo de la acción o estado. Hablábamos del aspecto y decíamos que es lo que indica si la acción o el estado se ha completado o no. El estado de ánimo muestra la actitud del hablante sobre el verbo, ya sea una declaración o una orden. Y lo que acabamos de ver, la inflexión, que decíamos que los verbos pueden ser afectados por persona y número, para mostrar de acuerdo con el tema. Bueno, después de este resumen entonces, le recomiendo por favor que vea el siguiente video, que es la parte 2, la segunda parte de esta serie. Y muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que estamos en LinguaVid, una puerta abierta al mundo.